Bien, muy buena noche con todos. Vamos a iniciar este webinar. Bienvenidos. Les saluda el ingeniero Reinaldo Vilches de la empresa Ingenio Project. Tal, es un gusto para mí compartir con ustedes hoy este webinar que va a tratar acerca de temas muy interesantes, acerca, por ejemplo, de columnas, placas, que son los temas del eje principal de este webinar. ¿Ok? Vamos a ordenarnos. Siempre es importante apagar los micrófonos y prenderlos oportunamente en alguna consulta, hacia alguna consulta. Les pediré también que las cámaras sean oportunamente desactivadas por el momento. Y también si tienen alguna consulta, por favor, en el chat ordenadamente, porque si no nos empezamos a desordenar y el tiempo no nos alcanza para muchas cosas que quiero ver hoy con ustedes. Voy a ser muy, digamos, práctico en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque tengo 2 horas. Entenderán que este tema es parte de un curso más completo, ¿no? Pero voy a tratar de dar los puntos claves y más importantes y dudas que siempre tienen pues los usuarios, los estudiantes, los ingenieros acerca del comportamiento de las columnas, en el tema constructivo también y sobre todo el tema normativo también. ¿Qué dice la norma respecto a eso? Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Voy a comenzar compartiendo la pantalla y bueno, aquí. Me comentan por favor si se ve la pantalla. Sí, sí, no tiene ningún inconveniente, si se logra ver, sí, perfecto, perfecto. Muy bien, bueno, este es parte de un curso de especialización en construcción, ¿ok? Los temas que vamos a ver hoy. Hay que definir estructuralmente, saben ustedes, hay que definir estructuralmente los elementos, ¿no? Columnas, placas. ¿Cómo se le conoce a las placas también? A las placas se les conoce, tiene un nombre también a las placas, muy conocido en el medio también, por su función. Tiene un nombre. Las placas como tal se le conoce como muros de corte. ¿Ok? Muy bien. Muros de corte se le conoce. ¿Por qué? Porque llevan mucho del cortante, ¿no? El cortante sísmico que se produce por fuerza lateral sísmica, el cortante, que conocemos pues que tiene un cálculo y todo lo demás. ¿Ok? Voy a tratar de ser breve con temas estructurales para no extenderme mucho. Voy a quizá enfocarme en puntos constructivos y de norma, pero igual, la estructura es básico. Si nosotros no conocemos el comportamiento estructural de un elemento, es muy difícil que podamos entender su comportamiento constructivo. ¿Ok? Vamos a ver, entonces, estamos bien con la parte del Internet, porque saben que ese medio virtual es un tema. Voy a conectar para tener mejor. A ver, ahora sí creo, ya. Me conecté a otra red, estamos mejor. Sí, se escucha mejor, creo, ahora sí. Me comentan, por favor, en el chat. Sí, ahora sí estamos mejor, creo, ¿no? Pues entrecortada me comentaba coordinación. Ya, ahora sí, creo que estamos mejor. Muy bien. Columna, definición. Columna es un elemento que transporta carga axial y lo conocemos, ¿no? Pero a su vez también sufre esfuerzos de flexión, flexocompresión, ¿no? Entonces, vamos a ver esto que es tan interesante, que los esfuerzos que se generan en una columna, ¿ok? Los esfuerzos a los que está sometida una columna, puede hacer que este elemento falle. Si falla, siempre y cuando no esté bien diseñado. Y los diseños básicos de columna obedecen ¿a qué? Al diseño por compresión, por cortante y por flexión, ¿no? Lo que en combinado es la flexocompresión más el cortante, ¿ok? Los distintos tipos de falla, ¿ok? Los distintos tipos de falla obedecen, ¿ok? Los distintos tipos de falla obedecen a el comportamiento de cada columna, ¿ok? Entonces, me indica coordinación, a ver, ¿sí? ¿Estamos bien con el internet? ¿Todo bien? ¿Se me escucha claro? ¿Sí? Ok. Excelente, me dice. Muy bien. Muy bien, desde Colombia, Carlos nos saluda por ahí. Ok, entonces, eh, nosotros, las columnas obedecen a cada esfuerzo al que se somete. Por ejemplo, si nosotros diseñamos una columna y no tenemos en cuenta el efecto de la flexión, digámoslo así, que va a someter en el centro de la columna, puede tener este tipo de falla, ¿no? Entonces, vamos a poner el puntero, puede tener este tipo de falla. Si nosotros diseñamos una columna, ¿ok? Y la sobreesforzamos cargándole más peso del que debería llevar,
va a fallar efectivamente por compresión y justamente en la parte de la parte llegando a la base, porque allí es donde el esfuerzo se concentra. Si nosotros diseñamos mal los estribos, el estribaje de una columna va a fallar por corte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se considera usualmente una columna? ¿Cuál es de estos cuatro gráficos que tengo aquí? ¿Cómo es lo más común una columna? ¿Articulada, articulada empotrada, libremente o empotrada empotrada? ¿Cuál es el clásico, digamos, el clásico diseño en la parte de la base y la parte superior? ¿Cómo lo consideramos? ¿Como libre? ¿Como articulado? ¿Cuál es el diseño en realidad? ¿No? ¿Cuáles son lo que ustedes consideran con la viga? Empotrado, ¿no? Que es el más común, que es el cuarto tipo. Y justamente este empotramiento es el quien altera, pues justamente el tema de los momentos, es quien genera que esta curva de aquí sea más pronunciada que si fuera simplemente articulado, que tendría dos reacciones simplemente. Acá existen momentos de control, ¿no? Entonces, es por eso que la columna es un elemento tan sensible, ¿no? Por ejemplo, el primer tipo, ¿qué parece? ¿Qué tipo de falla creen que es la primera foto? A ver, ¿de qué tipo de falla estamos hablando? ¿A qué se parece el primer tipo de falla? ¿A qué se parece el primer tipo de falla? ¿Se parece a corte? ¿Se parece a compresión? A corte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene claramente ahí una presencia en la parte del cortante, ¿no? Que parece que los estribos no aguantaron tan bien. La segunda, una imagen muy vista también, muy compartida por muchos medios. Ese es un típico caso de qué? La segunda foto, aplastamiento o compresión. ¿Combinado con qué? Muy bien, con pandeo también, ¿no? Las fallas, y esto, o sea, esto es algo que muchos libros o muchos textos lo idealizan. Las fallas, un tipo de falla, no, es que cuando ocurre una falla, ocurre un conjunto de esfuerzos, un conjunto de esfuerzos que llevan a la falla. Solo que un esfuerzo está más pronunciado, la falla está más pronunciada, pero los esfuerzos pueden ser múltiples al que está sometido. En este caso, el aplastamiento fue más fuerte, ¿no? Entonces, acá en el tercero es una combinación también de cortante y flexión en la parte central. Este de aquí, ¿de qué creen que esto ya es después de un sismo muy severo, ¿no? Aquí es por falta de confinamiento, claramente se ve que los estribos se abrieron, ¿no? Aquí, acá, en esta parte, vean ustedes, esto también se ve que, digamos, el estribo se ha abierto, ¿no? Y está perdiendo, digamos, sección y toda la cosa, ¿no? Bueno, este tipo, que es muy conocido, ¿no? Que cuando uno tiene una columna y está ariostrado por ambos lados, que no permite el desplazamiento, restringe el desplazamiento y de pronto el desplazamiento pues es libre, tiene un nombre y se llama columna corta, ¿no? Que es el clásico fenómeno que ocurre cuando nosotros no aislamos los alféizar de la columna, ¿no? Es lo más típico, ¿verdad? Muy bien. Acá está, compresión, cortante, flexión. Estos son los tipos de falla, más o menos cómo va fallando cuando ustedes encuentran las grietas después de una evaluación de, digamos, de vulnerabilidad sísmica. Ustedes tienen pues este tipo de fallas, ¿no? Una pregunta para todos. El tercer tipo, que no es muy estructural, porque no es de repente sometido por un esfuerzo innato. ¿A qué se parece el tercer tipo? Aquellos que conocen de refuerzo estructural, ¿a qué se parece el tercer tipo de falla? ¿Por qué dice adherencia? Ya, adherencia, está bien, pero ¿por qué dice adherencia? ¿Cómo es que pierde la adherencia? Hay un factor importante, que es el recubrimiento. Muy bien, Edwin, muy bien, Jonathan, Luis, ¿no? José dice la varilla de fierro liso. Bueno, el término fierro, el término fierro es comercial, yo sé que todos conocen, pero el término correcto es acero. El acero es la combinación del carbono con el hierro, ¿ok? El acero es el término correcto, pero está muy bien. Entonces, la adherencia que nosotros tenemos aquí es perdida, ¿por qué? Porque el recubrimiento es pobre, ¿ok? Cuidado por favor, cuidado con la parte de la pantalla, ¿ok? Eh, el acero, pues, puede ser liso también, de repente no hay un acero corrugado y que es muy poco probable. También este tipo de falla se da en el tiempo, cuando entra la corrosión al acero. Se empieza a corroer y empuja el concreto. Cuando ustedes vean este tipo de falla en viviendas de 15, 20 años, es muy probable que sea por fallas de corrosión.
Ustedes van a picar y van a ver que el acero está totalmente corroído. Lo digo porque hemos visto N casos de este tipo. Pero si la columna recién está hecha, puede ser por falta de adherencia entre el recubrimiento y la varilla, ¿no? Porque sabemos que uno de los tipos de trabajo del concreto con el acero, ¿cuál es? Las corrugas. Las corrugas, ¿no? Entra cuando quiere entrar en equilibrio la parte del concreto con el acero y tiene que trabajar el concreto a compresión y el acero entra con su ductilidad, atracción. En la interfaz entre estos dos es muy importante que ese perímetro de las corrugas, un núcleo que tiene las corrugas, tiene que entrar en trabajo, pero para que entre en tracción va arrastrando el concreto y si tiene poco recubrimiento lo arrastra tal que se induce a la falla justo en el filo. Entonces ese problema se presenta también por faltas de recubrimiento. Bueno, para hablar de columnas no puedo dejar de hablar de albañilería y aporticado, algo que se ha visto mucho, que mucha gente dice, ingeniero, este sistema híbrido, ¿de qué trata? ¿Se usa en Perú o no? En la norma, en la norma existe sistema de pórtico resistente a momento, pórtico resistente a momentos especiales, existe el sistema dual, existe la albañilería confinada, existe los muros de ductilidad limitada, pero yo no encuentro y no hay en la norma uno que diga pórtico en un sentido, albañilería en el otro. Es una combinación que se ha generado sobre todo en las construcciones un poco informales, con diseños informales, y que ni siquiera tan informal, porque hoy en día, justo hoy estuve por centro de Lima y veía edificios de 6, 7 pisos con pura albañilería en un eje y pórticos en el otro, sin ninguna presencia de algún elemento de corte como la placa, no había por ningún lado. Entonces eso es peligroso, porque considerar que los muros de albañilería tienen una rigidez suficiente para controlar la fuerza cortante, el desplazamiento es erróneo. Ahora, un tema, por ejemplo, alguien de ustedes que esté estudiando un tema de tesis espectacular para investigación sería cómo afecta o cuál es el cambio de la rigidez de estos muros post-sismo. Porque está bien, el muro ustedes lo diseñan en el ETAPS, ¿no? Agarras el ETAPS, lo pones, muro, sí, ok, incluso trabaja con el R, el 3, en el otro lado el 7 y ves la deriva, cuál trabajo con la deriva menor para ser conservador y todo genial. Pero de pronto, nos hacemos la pregunta, y yo hago esta pregunta, cuando nosotros tenemos un muro de albañilería y la columna es más robusta, la columna tiene mucha más rigidez, más inercia, ¿ok? El muro de albañilería trabaja con la columna, ¿verdad? Se mueve, pero cuando trabaja con la columna es en el sistema de albañilería confinada. Es decir, que la columna no tiene tanta inercia, no tiene tanta, perdón, sí, una sección que genera tanta inercia, entonces es capaz de transportarse o moverse con el muro, es decir, se mueve con el muro. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros de pronto tienes una columna de 40 por 40 y un muro de 5 con 18 huecos con unos dientes que con la justa se está dentado, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la columna no se mueve con el muro? ¿Ustedes no creen que va a fallar la unión? ¿Ustedes creen que ante un sismo de 8 o 9 grados aquí en Lima, ¿ustedes creen que la unión con esos 5 centímetros es suficiente para que el muro jale o arrastre a la columna? ¿Ustedes creen que es suficiente eso? 5 centímetros, que dice la norma, sí, pero lo dice para columnas de que tienen delgadas, columnas del mismo espesor del muro. Pero ustedes creen que con esos 5 centímetros que le ponen, esos 5 va a arrastrar a la columna y va a moverse así como si fuera albañilería confinada. Les hago una pregunta y no sé qué opinan. ¿Creen que el dentado es suficiente para esto? O que puede fallar. Falla, ¿no? Puede fallar. ¿Y qué pasa cuando falla el dentado? ¿No pasa nada? ¿O se desacopló el muro del sistema? ¿Y dónde está? ¿Y que ahora cómo se va a dar la rigidez si ya se desacopló el muro del sistema? ¿Cómo ustedes pretenden decirme que va a ser ahora, ante un sismo nuevamente, si ya en el primero se desacopló, en el segundo sismo, en la resiliencia sísmica que le llama, pretenden decirme que el muro que ya se desacopló y que incluso por ahí, por el desacople, se generó algunas fisuras por corte, pretende decirme que este muro va a soportar una nueva rigidez o la vivienda está expuesta ahora. Ahora la vivienda quedó expuesta. Por eso es que insisto en lo mismo. Insisto, a pesar que tú me digas que el muro de albañilería aporta rigidez y de hecho lo hace porque es un muro de quincón 18 huecos que tiene un F'M, ¿no?
y tiene mortero que muy resistente, está bien, el muro. Si lo ves desde cierto modo, ¿tiene rigidez? Claro que tiene rigidez, eso, lo hice en un video, lo dije, y muchos dijeron, me criticaron, no, pero ingeniero, lo dije incluso, que es mejor considerar que a veces ni siquiera aporta una rigidez del 100%, puede aportar una rigidez, sí, pero ¿y qué tal si se desfasa? ¿Y qué tal si se suelta el dentado? ¿Ah? En ese momento entra a trabajar ¿quién? ¿Quién va a absorber el corte? Una placa. Por eso viene bien que ¿no? Que se presente una placa, ¿no? Que se presente una placa. Entonces, ¿cómo trabajaría? Dice, ¿no? En muchos planos la columna es de mayor dimensión que el muro, claro. Mi recomendación es que siempre consideren para viviendas de 4 pisos, incluso 3 pisos, ¿no? Si estamos en sismicidad alta, mi consejo es que siempre consideremos un elemento de que pueda entrar a trabajar si es que el dentado se pierde y se pierde la rigidez, que es una placa. Ingeniero, una placa es costosa, por favor, otra solución, más viable. Pongan mechas, aseguren que esas mechas en los muros de albañilería se encajen tal que permita no desencajarse de la columna para que en el movimiento pueda trabajar la columna con el muro y la viga que tiene. No es lo óptimo, no es lo ideal mezclar sistemas así de esa forma, no es lo ideal, ¿no? ¿Y por qué? Porque como estás trabajando como si fuera albañilería, pero dime, encima de ese muro, yo les pregunto a ustedes, ¿encima del muro ponen viga solera, que es así delgadita, o ponen vigas chatas? ¿Acaso no le ponen vigas chatas encima del muro, del pobre muro? Y encima consideran que el muro es portante, y entonces, ¿qué sentido tiene viga chata si el muro es portante? Entonces, hay una combinación de conceptos, ¿no? Entre pórtico, albañilería, que trabajan, una trabaja de una forma muy distinta a la otra. Uno trabajará con una viga solera para transferencia de fuerza al muro y listo, y quedó ahí. No, ¿para qué le pones una viga chata? No tendría sentido. Es más, porque la viga chata cuando entra en deformación va a golpear al muro. No tendría sentido, ¿no? Y esto pasa por desconocer cómo trabajan los sistemas estructurales, ¿no? Alguien lo hizo así, ¿no? En el ETAPS, una vez discutía con un ingeniero de estructural, no discutía, debatía, ¿no? De alto renombre, ingeniero estructural, decía, pero, y ya, en el ETAPS lo modelas como eje de albañilería, pero tú eres consciente que no es albañilería y que la interfaz dentado-columna puede fallar. ¿Ha habido investigación de esto? No hay, no hay, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? ¿Ok? Encima, sabiendo que las vigas chatas no soportan las fuerzas cortantes, me dice alguno, ¿no? Claro. Entonces, o sea, soporta corte, pero no es el sistema, no es el sistema, ¿ok? Entonces, si vamos a hacer aporticados, hagamos aporticados. Si hagamos albañilería confinada, hagamos albañilería confinada, ¿ok? Una viga chata pienso que es para anillar todo el perímetro del muro, claro, pero sería una viga solera, que el espesor de una viga solera es del ancho del muro. Si es de soga, un muro tiene que un 15 de ancho es suficiente, ¿no? Pero de pronto le ponen viga chata, que el reglamento te dice que como mínimo es 25, ¿no? Entonces, estos 25 que le pone de viga chata, ¿no? Ya no tiene mucha concordancia, porque en lugar de transferir bien los esfuerzos al muro, lo que hace es que tú piensas, ah, pero acá va a trabajar la viga. Si trabaja la viga, entonces el muro no es portante. Si la viga trabaja hacia las columnas, pues estas columnas tienen zapata, ¿no? Entonces trabaja el pórtico. ¿Entonces para qué está el muro? No, para dar rigidez. Pero en lugar de que estés haciendo algo coherente, pues está pasando un problema y grave. ¿Ok? Voy a borrar. Alguien está pintándome la diapositiva, por favor. Voy a intentar borrar esto. ¿Ok? Si no, no puedo avanzar. Tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Un segundo, voy a borrar esto. Tengan cuidado porque me interrumpe un poquito la... Ya, lo que tengo que hacer es, discúlpenme, dejar de compartir y compartir nuevamente. Ya está, ahora sí. No pasó nada. Pero tengan cuidado con la pantalla. Hay unas preguntitas que me dicen, en todo caso, ¿cuándo usaríamos el sistema dual? Ojo que el sistema dual es muros con placas, perdón, pórticos con placas, no es albañilería, ¿no? Entonces, si se pone viga chata, sobrecarga, así es. Si se pone viga chata, está sobrecargando al muro. Y es más, esa viga chata, como es viga chata, va a tener un diagrama de formación que puede empujar al muro hacia abajo, lo puede golpear. Y el muro también, en lugar de ayudar, lo estás perjudicando, ¿no?
Entonces, no se preocupen, sí, cuidado con la pantalla entonces. No, no se preocupen, esto pasa. ¿Ok? Entonces, las viguetas deben apoyarse en la viga solera o en la viga de amarre. La viga solera, ¿no? Es lo mismo, digamos, en viga de amarre. Bueno, no sé cómo lo consideren, pero la viga solera se usa el término para albañilería confinada. Viga solera en sistema de porticados no existe. Existen vigas peraltadas o vigas chatas para los pórticos, ¿no? Para los pórticos. ¿Ok? Entonces, hay que tener claro estos conceptos. Ingeniero, ¿qué me recomienda que yo haga? Miren, si el cliente dice, no, pero miren, refuercen la unión. Al menos refuercen la unión con unas mechas continuas de extremo a extremo de varillas de 1/4, de 6 milímetros, una mecha que va incrustada en la columna, al menos. Pero mi consejo es que para viviendas de 4 pisos o más, siempre consideres una placa, aunque sea de una dimensión pequeña. Y traten de considerar las placas de mirarse una al frente de la otra. ¿Para qué? Para que no genere torsión. ¿Por qué? Porque si tú pones una placa solo en un lado, entonces la vivienda, como es rígida, el sismo, esa parte es como que la estanca y el resto la intenta girar en relación al estancamiento que le da esa placa. Entonces tengo cuidado. Trata de colocar un par de plaquitas, que no es tan caro constructivamente, no lo veas tan caro. ¿Ok? Es más caro luego empezar a reforzar y luego nosotros hemos hecho reforzamientos de incorporar placas después que todo está construido, es un problemón. ¿Ok? Es un problemón. Viga cinturón estaría bien el nombrarlo o viga cadena, depende del país, depende del país. Aquí se le llama viga solera, ¿no? Viga cinturón, cadena, he visto también en otros países. ¿Ok? Eh, en la albañilería confinada, ¿ok? Los muros portantes, se le llama aquel muro que tiene la capacidad de transmitir la carga y para eso no necesitarías que tenga un vano. Si tiene un hueco como una ventana, ya, ¿dónde vas a transferir la carga? Ese muro, si traspasa un área, ese muro, pues una ventana ya no consideran ni que es soportante. ¿No? Entonces, para que sea un muro portante, lo mejor es que sea un muro sólido. Ahora, yo les pregunto, si tú me dices que ese muro que tú estás poniendo en el sistema aporta rigidez, que es un muro importante, ¿por qué le atraviesan las tuberías de desagüe de 4 pulgadas al pobre muro? ¿Por qué? Si lo estás debilitando, si estás induciéndolo a la falla, ¿no me dices que ese muro es de rigidez? Entonces lo estás cortando con una tubería de 4 pulgadas y que encima, como va por el muro, de paso se atraviesa la viga, ¿no? Deben usar o falsas columnas o ductos, que es lo ideal. Pero pasa mucho, créanme, 70% de los planos de viviendas que hace una persona de a pie que quiere un planito, que va a una oficina, viene y me dice, mi ingeniero, me han hecho estos planitos y las vigas, los montantes por las vigas, por los muros, ¿no? ¿Con qué criterio, no? ¿Con qué criterio? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces, mi consejo es ese, ¿no? Tratar de usar sistemas duales más que de albañilería con pórtico. O sea, puro hay una placa, sería muy bien, ¿ok? Y reforzar las uniones. Si es que me vas a decir que ese muro aporta rigidez, refuérzale la unión entre la columna y el muro, ¿ok? Eso es lo importante, ¿ya? Igual, tubo de 2 pulgadas, igual, ¿no? Afecta al muro. ¿Por qué? Porque ya lo está, salvo que lo hagas con un proceso, ¿no? Donde le pongas alambre, pues, y le ensanches, ¿no? Bonito, pues es una especie de columneta, pero igual, no me asegura el comportamiento, porque tú cuando estás en el ETAPS, y no me van a dejar mentir los que diseñan, agarras el ETAPS, le pones el muro, ¿no? ¿En qué momento le pasas la tubería por en medio? ¿En algún momento tú lo modelas, ¿no? Como tubería por el medio. No, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ese es mi consejo. Y es lo que veo a diario. ¿Ok? Entonces, alguien por ahí me dice, no, pero en un eje es albañilería. ¿Y qué hace la zapata? Si es albañilería, ¿qué cosa hace la zapata? Es que en el otro eje es aporticado. No, pero no tiene sentido, ¿te das cuenta? No tiene sentido. Pero si lo hacen, refuercen las uniones. Pero mi consejo es que siempre traten de incorporar elementos de corte. ¿Y cómo se le llama ese sistema de incorporar placas con pórticos? Se le llama dual. A ese sí se le llama dual. ¿Ok? Ingeniero, entonces si yo construyo un edificio de 10 pisos y pongo mis columnas bien resistente y mis placas en ambos ejes, en X y en Y, ¿cuál sería el procedimiento para que el muro
o la columna o el muro, ¿cómo hago? Lo tengo que dentar de todas maneras, ingeniero, tengo que... No, el muro tiene que quedar aislado de la columna. ¿Cómo? Le pones unas columnetas muy pobres, simplemente para que el muro no se voltee, ¿no? No genere ese volteo. Entonces, para que el muro no voltee, le pones unas columnetas a los costados que están aisladas de las columnas y ya está. Y listo. Así se hacen las grandes obras. Así trabajan las grandes obras. ¿Ok? Ahora, ingeniero, una pregunta. He visto esos bloques. ¿Cómo es esos bloques que tienen dos alveolos? Esto se llama albañilería armada, estimados. La albañilería armada te permite, es otro sistema, que aquí ya no hay columnas, vigas, no. Es un sistema que de las losas se transfiere el peso a los muros y los muros tienen la característica de resistir muy bien la compresión y tienen una ductilidad muy elevada y son muy rígidos. Entonces puedes hacer un edificio de 15 pisos con albañilería armada y con placas excelentemente bien. ¿Ok? Excelente. Solo que tiene una desventaja. ¿Cuál es, ingeniero? Que los muros tienen que tener continuidad, porque si no tienen continuidad, el esfuerzo no se transfiere jamás. Eso es lo que ocurre. Entonces, ingeniero, ¿cuál es mejor? Es que no hay mejor. No hay ni peor ni mejor. Es, ¿qué me pides? Oye, ¿me pides un edificio de 15 pisos? Jamás te voy a poner albañilería en 15 pisos. Jamás. ¿No? Tiene que ser pórticos y placas. Ingeniero, otro sistema, albañilería armada y placas. Ingeniero, y para viviendas de un piso, dos pisos, tres pisos, cuatro, si los muros tienen continuidad y tienes buena cantidad de muros en X y en Y, usa albañilería confinada. Es muy bueno. Nada que la albañilería confinada no lleva zapatas. Son cimientos corridos, son columnas delgadas, incluso es más económico. Más económico. Pero la gente desconfía mucho. Nosotros ahorita estamos haciendo un proyecto, no, dos proyectos en la empresa de albañilería confinada. Hemos logrado convencer al cliente. Dice, bueno, ustedes son los especialistas, confiamos en ustedes. Y es que se prestan los muros, se presta, y es más económico. Y se ha demostrado en investigaciones que la albañilería confinada trabaja muy bien. Es un sistema bastante rígido. Trabaja mejor que este de combinar los pórticos con la... Trabaja mejor. ¿Ok? Está normado, la 070 es clara con la albañilería confinada, ¿no? Entonces, ingeniero, pero el primer piso no tengo muros, es cochera. Entonces empieza a pensar en trabajar con pórticos resistentes a momentos. Pero no quiero columnas en el medio. Empieza a pensar que las columnas de los extremos te van a salir bien peraltadas. Es decir, las columnas te van a salir con un pinto enorme. Si la luz es 8 metros, ingeniero, va pensando en 40 más o menos. Pero ¿y cómo se hace esto, ingeniero? ¿Y por qué lo hace así? Ahora continuamos. ¿Ok? Me dice, ingeniero, buenas noches. ¿Puede mencionar cuál es el sentido correcto de los doblez en el núcleo zapata columna? El sentido correcto en el doblez zapata columna. Ya entendí más o menos lo que va. El sentido correcto depende. Si es central, se puede abrir hacia ambos lados. Si es en la parte del extremo, tiene que mirar hacia el pórtico interior, ¿no? Siempre tiene que mirar hacia el pórtico. Si está central, puede mirar hacia ambos lados del pórtico principal, o el pórtico de desarrollo principal, o pórtico resistente a momentos. Voy avanzando, si no me quedo aquí. ¿En qué caso la albañilería confinada lleva zapatas? ¿O siempre no? No, en ningún caso lleva zapatas. En ningún caso, porque la albañilería confinada transmite la carga distribuida de forma, ¿no? Distribuida y así se transmite a la cimentación. Entonces, las zapatas son para cargas puntuales. ¿Ok? Las zapatas son para cargas puntuales. Ingeniero, la albañilería, su cimentación es cimiento corrido, claro. ¿No es recomendable colocar zapata? No. ¿Y viga de cimentación? Viga de cimentación tampoco, porque entenderán que las vigas de cimentación son para excentricidades de cargas puntuales, que son las zapatas justamente. Y acá no hay zapatas, ¿no? ¿Y hasta cuánto piso soporta? Albañilería confinada se puede hacer hasta 15 metros, que aproximadamente son 5 pisos si consideras 3 metros cada piso. ¿Ok? ¿La albañilería confinada trabaja con fundación de zapata corrida? No, no tiene zapatas, son cimientos corridos. Cimientos corridos, concreto ciclopio. ¿Qué eso aguanta? Es que claro, tienes 8 o 20 metros de un muro que va hasta el fondo, que es el muro del perímetro, y su cimentación es corrida, la transferencia de esfuerzo se hace tranquilamente. Ahora, ingeniero, pero ¿y qué pasaría si tengo un suelo que no es tan bueno? ¿Qué me recomienda usted? Bueno, dos cosas. Primero, ancha el cimiento corrido y segundo, puedes incluso armarlo. ¿Cómo armarlo? Puedes poner una especie de canastilla que parezca una viga y podríamos hacer un muro, un cimiento corrido armado. Sería
más resistente, pero ensanchar el cimiento corrido es mejor, ¿no? En ese caso, ¿ok? Pero siempre busquemos el de estrato estable. Ingeniero, el estrato estable está más abajo 1 metro, excava 1 metro. Pero ingeniero, si yo excavo 1 metro, el cimiento corrido tiene 80, el sobrecimiento me va a salir como 90. Entonces, ármalo. Ponle varillas. Y ya con eso te aseguras que el sobrecimiento en ningún momento se vaya a deformar. ¿No? Ese es el concepto. ¿Ok? Bien, vamos a seguir con los conceptos, si no, no nos quedamos. También es importante el porcentaje de vacíos que tiene que tener el ladrillo. Ah, claro, un quincón 18 huecos, ¿no? Es importante, no debe superar el 30%, ¿no? Sabemos eso, porque hay algunos quincones que son medio raros también, ¿no? Entonces, eso si lo vas a hacer en albañilería confinada, es quincón 18 huecos normado. Y hay pruebas que se le hacen a la albañilería. En el curso de especialización toco, por ejemplo, albañilería toda una clase. Son 5 horas y ahí se ve todo esto, ¿no? Muy bien. Bueno, depende. Suelos cohesivos también se hacen en suelos granulares, pero los suelos granulares, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Em, Ya con esta pregunta termino. Buenas noches, ingeniero. ¿Hay un procedimiento estándar para el cálculo de refuerzo de sobrecimiento armado? Sí, lo puedes considerar como un muro de contención pequeñito, entonces te va a salir como una pequeña malla para el armado, ¿no? Sí. En Facebook nos pregunta, ¿la zapata el término es vacía con I, ¿se vacía con concreto ciclopio o solo con concreto? Bueno, zapatas son elementos estructurales que deben llevar concreto armado. Concreto estructural, dice la norma de 060, que a partir de 175 para arriba. Eso ya no es ciclopio. Los ciclopios son cimientos corridos o sobrecimientos, también es ciclopio. Eso es ciclopio, ¿ok? Ingeniero, una consulta, si en caso de una edificación no cumple con la densidad de muro, muy buena pregunta, en un eje, ¿se recomienda poner pórticos en ese eje? No. Si en un caso que tienes que en ese eje no, placas, porque la densidad de muro de repente, oye, me faltan unos 5 muros para cumplir con la rigidez, ¿no? Entonces pone una placa en ese eje, ya está, ¿no? O sea, reemplázalo esto con una placa y ya está. ¿Cuál es la influencia de la rigidez? Ahí la pregunta es muy abierta. ¿En influencia en dónde? ¿En qué? Ingeniero, ¿cuál es el caso? ¿Se recomienda usar viga de cimentación, conexión o sobrecimiento armado? Bueno, ya lo he explicado varias veces, ¿no? Vigas de cimentación no es lo mismo que conexión. Viga de cimentación, y ya con esto quiero avanzar. Viga de cimentación, absorción de momentos por excentricidades. Viga de conexión, control de asentamientos diferenciales. Cuando el suelo es muy inestable, se utiliza vigas de conexión, ¿para qué? Para que si hay algún asentamiento, el asentamiento se dé uniforme y como está todo conectado, se asiente, digamos, de forma uniforme. No tiene nada que ver aquí el control de momentos por excentricidad. ¿Ok? Se le llama también a la viga de cimentación viga cantilever y se le llama también a la viga de conexión viga riostra. ¿Ok? Viga riostra. ¿Ok? Esos son los conceptos que se le da. Entonces, y el sobrecimiento armado cumple otra función, es otra cosa. El sobrecimiento armado se hace cuando el sobrecimiento excede los 50 centímetros a más, es cuando es muy grande, se arma para evitar deformaciones en ese mismo sobrecimiento. Viga de equilibrio, buena pregunta. Viga de equilibrio también se le conoce como la viga de cimentación. Viga de equilibrio. ¿Por qué? Porque equilibra los momentos de las excentricidades. En Colombia la viga de conexión la llamamos viga de contrapeso. Ahí está, es otro nombre, ¿ven? En Colombia también usan ese nombre. ¿Ok? Bien. La viga de cimentación controla mejor los asentamientos, dice. La viga de cimentación te controla mejor los asentamientos. También la viga de cimentación puede usarse para controlar los momentos y también los asentamientos. Cumple 2 por 1. Pero la viga de conexión solo controla asentamientos. En ningún momento controla momentos, ¿no? De giro, nada. Eso no es su función. Bien. Ok. Acá dice Billy González dice, pero si ponemos placas sería una edificación híbrida, lo cual la norma no contempla. Por la rigidez es recomendable. Si ponemos placas y pórticos, ¿ok? Placas y pórticos es un sistema dual. Híbrido se le llama este que han creado de albañilería en un eje
pórticos en el otro. Ese es el híbrido. Pero la norma dice que cuando pones placas y pórticos se llama dual. Eso sí. Y cuando en la albañilería, ingeniero, si estamos hablando de albañilería confinada, eso, ¿no? Donde están actuando los muros, ¿también puede poner placa? Ahí está la gran pregunta. Claro. ¿Quién dice? La E070. La E070 te dice ahí bien clarito. Si el sistema, la densidad de muro no es capaz de soportar el cortante, sería importante considerar la presencia de pórticos o placas. Te lo dice bien claro, ¿no? Muy bien, continúo, porque si no ya me quedo aquí. Bueno, esto es lo que les digo, ¿no? Miren, miren este muro, miren esta columna, se va a perder el acople. Definitivamente aquí este pórtico está excelente, genial pórtico, ¿no? Soporta muy bien, pero el pobre muro va a tener problemas allí, ¿no? Ahora, otro problema también es que me dicen ingeniero, como la arquitectura, y este es otro problema muy grave, de verdad es muy grave esto, ¿ya? Lo que le voy a decir. Ingeniero, la arquitectura dice que no le gusta que la columna sobresalga del muro. Por eso lo que voy a hacer es transformarlo en plaquitas y todos felices. Oye, estás apoyando una columna, una viga. Aquí, miren este caso. Columna de, perdón, una viga de 25 por 40, peraltada. Apoyándola en una plaquita de 15, o sea, de ancho. ¿Y dónde queda la longitud de anclaje? Esa longitud que debe ingresar en la columna para que la viga y la columna trabajen bien, sí, y como se mueva como un pórtico y no se zafe la unión viga-columna, no se desencaje, ¿no? O se desancle, ¿no? ¿Dónde queda esa relación? Si acá tienes 15 centímetros y esta viga peraltada que está aquí seguramente va a tener acero de 5 octavos, porque Peralta y todo le ponen acero de 5 octavos. Oye, el Peral para 5 octavos lo mínimo que puedes encajarte es 30. 30. ¿Acá tú crees que vas a encajar 30? Si tienes 15. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿No? Estás haciendo un sistema aporticado en tu mente, pero en la realidad esto ni siquiera cumple con pórtico. Esto no es pórtico, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? No cumplir con la longitud de anclaje. También se le llama la longitud de desarrollo, por si acaso. Porque desarrolla en esta parte, esta se sirve para desarrollar justamente la fluencia del acero de la viga, ¿no? Pero también sirve para anclarlo y fortalecer el nudo, que justamente el nudo es quien absorbe los desplazamientos, cumple la función de ser rígido para poder que el desplazamiento sea uniforme, ¿no? Entonces, se generan rótulas plásticas en la unión viga y placa, excelente, una rótula que no debería, ¿no? Longitud de anclaje, la rótula se genera en la parte de abajo, claro, se genera nosotros debemos entender que se rotula para que primero fallen las vigas y después las columnas, acá está al revés, se genera la rótula abajo, en la placa, no en la viga, ¿no? Entonces no hay un buen nudo, no hay una unión buena, ¿no? La longitud de anclaje es parte del nudo que se forma entre la viga y la columna, exactamente. La longitud de anclaje o desarrollo es esta que ingresa en la parte del nudo, que es justo la unión de la columna con la viga. Esta fórmula la saqué del libro del ingeniero Morales Morales, una fórmula muy práctica que me gusta mucho porque aquí solo pones 4200, el diámetro de la varilla, 1725, raíz de F'(c). Poniendo media, como ya lo he hecho muchas veces, poniendo media acá te va a salir aproximadamente 20. Poniendo 5 octavos te va a salir 25, ¿no? A 28, ¿ya? Siendo conservador hasta 30 lo puedes considerar. Claro, eso es fórmula de cálculo rápido, porque en la norma esto está normado, esto tiene un lambda, ¿no? Y todo un sistema que es más fórmulas, ¿no? Pero acá para fines didácticos, ¿no? Del webinar lo pongo así, ¿no? Que te ayuda a tener una idea. Pero ingeniero, o sea, que me dice que si tengo 5 octavos, mi columna debería, entonces usted me está diciendo que la columna debería ser de 30, de 5 octavos. Oye, sí, pero si pones 30 y te olvidas del recubrimiento, que son 4 centímetros según la norma, ¿no? Ya sería 34. Entonces 35 sería, ¿no? Lo óptimo en ese lado. Ingeniero, y si no, no tengo esto de aquí, que también depende de los momentos, ¿no? Que también depende de los momentos, que no es lo mismo tener esto en una columna central que tener en una columna de esquina, pues, ¿no? En la columna de esquina se generan mayores momentos. La longitud de desarrollo inicia desde la cara interior, desde aquí, desde la cara inferior de la columna, ¿no? Aquí, desde justo
cuando termina la luz libre de la viga, ahí inicia. O sea, todo esto, a ver si tengo un marcador por aquí para pintar. Sí tengo acá para pintar. Justo comienza de aquí, mire. Esta es la longitud de desarrollo, incluido esta parte, ¿no? La longitud de desarrollo se incluye el doblez, ¿ya? O sea, la longitud de desarrollo es esto que está aquí, esta longitud, y aparte se genera este doblez que tengo acá. ¿Para qué? Para activación mejor de la fluencia. Pero este doblez no está considerado en la longitud de desarrollo, es aparte. O sea, no es que, me sale 30, entonces acá le pongo 15 y abajo 15. No, 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 acá 15 y acá 15. No, no es así, no trabaja así. La longitud de desarrollo se considera desde aquí hacia acá. Todo esto que está indicado aquí en el dibujito, ahí se considera. ¿Ya? Eh, y con esta fórmula podemos hacer un cálculo rápido. ¿Ok? El mínimo de longitud de desarrollo dependiendo de la varilla, ¿no? Dependiendo de la varilla. Pero esto es pésimo, ¿no? Esto de aquí, miren, y se repite, ¿no? Se repite. ¿Por qué? Porque yo le dije al cliente, esto es de un cliente, me dijo, ingeniero, revise mis planos, y me dijo, ingeniero, ¿qué me recomiendas? Que el arquitecto no quiere que salga así una columna porque no le gusta, porque se ve feo. Pero la integridad estructural, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿No? Bien, predimensionamiento de columnas, esto es algo que lo hago en el curso mucho, ¿no? Predimensionamos columnas para que ustedes aprendan a predimensionar, me tardaría un par de horas, le voy a dar simplemente los criterios. Que eso sí se desarrolla en el curso de predimensionamiento, por ejemplo, ¿no? Una columna, por ejemplo, esquinera, ¿no? ¿De qué va a depender? Oye, depende de su tipo, ya, es esquinera, ok. ¿Qué tengo que sacar? Su área tributaria. ¿Cuál es el área tributaria? Este área que carga la columna. Una vez que tengo el área tributaria que tengo que hallar, la carga total por gravedad. ¿Qué cosa es? Carga muerta más carga viva por el área tributaria que ya hallé por el número de pisos que tengo. ¿Y cuáles son las cargas muertas? Aquí tengo cargas muertas estimadas según la 020 también, ¿no? Y la viva, acá la de 020 también te dice que dónde está la viva. Lo sumas, multiplicas el área, se acabó la situación. Y el número de pisos tú lo sabes, porque 5, 6, no sé, depende de tu cliente. Aplicas esta fórmula, la carga entre N por F', listo. Este es un curso de predimensionamiento que dicto también y se enseña esto, ¿no? Y listo, o sea, N, ¿quién es N? Sale de una tabla. ¿Dónde está la tabla? Aquí está. Y P sale de la tabla. ¿Quién es P? Un factor de amplificación a la carga de gravedad. ¿Dónde está la carga de gravedad? Ya la tenías. Esto es muy fácil, muy sencillo. ¿Ok? Pero quiero que entiendan que las columnas se predimensionan en función a lo que cargan. Por eso es que muchas veces esta columna que está aquí carga más. Por eso es que llega a igualar incluso a las columnas que están acá. Claro, estas columnas que están acá reciben mayor momento y todo. Entonces, a veces por longitud de desarrollo estas son bien peraltadas, ¿no? Digamos que son así, de 35 para este lado, 35 por 25, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que cumpla con la función del pórtico principal, ¿no? Este es el pórtico resistente a momentos, ¿no? El pórtico tiene que ser rígido en ese eje. También he visto que voltean las columnas así. Así voltean. Y si, oye, y si el pórtico está principal está por acá, ¿por qué volteas las columnas? No, es que así me mandó el programa. ¿Y te salió bien? Sí, me salió súper bien. ¿Qué cosa habrás puesto, no? Lo habrán arreglado para que salga bien, ¿no? Porque el pórtico debe llevar la mayor inercia en el eje de donde resiste, donde las viguetas se apoyan, que son los pórticos principales. Allí debe estar la dirección de la columna. ¿Ya? Se predimensiona la columna, depende a lo que cargue, claro está, ¿no? Y luego que yo predimensiono el concreto, digo, ya, ingeniero, ¿y el acero para mi columna? ¿Cuál es el acero? ¿Cuántos aceros va a tener? Es la clásica que me preguntan en mi canal de YouTube. Me preguntan, ingeniero, ¿cuánto acero voy a poner? ¿Voy a poner 3/4, 5/8? ¿Cuánto voy a poner? ¿No? Eh, Esa es una clásica pregunta. Ahorita lo respondo, solo quiero ver unas preguntitas aquí. Tenemos, dice, ¿se podría reducir la longitud de desarrollo colocando estribos en los nudos con un espaciamiento menos de 33 veces, ¿no? Según la E060. ¿Se podría reducir la longitud de desarrollo reforzando el nudo? Podría ser, y también bajándole al diámetro de la varilla de repente, ¿no? ¿Ok? En Chile se trabaja con las columnas como placas sin mocheta, dice. En Chile se trabaja con las columnas como placas sin mochetas, me dicen.
Bueno, depende, ¿no? Cómo lo estemos trabajando. De repente podría ser como una placa, ¿no? Pero que tenga un sobresalido, ¿no? O de repente una placa, una columna tipo L, también podría trabajarse por ese lado. Pero así como placa plana, como mostré aquí en el ejemplo, es bien difícil, ¿eh? Para pórticos, bien complicado. Giovanni, tabiquería que considera 120 kilogramos para el predimensionamiento en la norma no está. ¿En qué se basa? Ah, bueno, esto se basa, como es predimensionamiento, son cálculos rápidos, ¿no? Aquí lo pongo. Aquí lo pongo. Lo que es tabiquería, 120 kilogramos por metro cuadrado es lo que se estima aproximadamente. Esto viene del cálculo que nosotros hicimos que aproximadamente por piso carga una tonelada, ¿no? Entonces, aproximadamente la tabiquería se estila en poner 120 kilogramos. ¿Cuál es lo óptimo? Hacer el metro de cargas, ¿no? Hacer el metro de cargas. Entonces es lo óptimo, ¿no? Estos son, digamos, valores que lo podríamos considerar en acabado 100, en peso de viga 100, peso de columna 60. Son valores que trabajamos para predimensionamiento, que nos funciona a nosotros. En la norma sí está lo de la tabla de la losa. Esta sí está en la E020. ¿Ok? Esto sí está de la losa. Regreso aquí, ¿no? Ingeniero, la longitud de la patilla puede variar si el acero trabaja en la parte de abajo o arriba. La longitud del doblez, bueno, eso hablaremos un poquito, lo quería hablar más adelante, pero si quieren lo hablo ahorita, ¿no? ¿Cómo se calcula la longitud mínima de este doblez que está aquí? De repente lo he pintado mucho, se ve feo, ¿no? Este doblez que está aquí, esta patilla, como le llaman también, ¿cómo se, cómo se calcula, ¿no? Y acá está, ¿no? La mínima, 12 veces su diámetro. Tanto la superior como inferior. ¿Ok? La mínima como 12 veces el diámetro. Ya esa es la forma en que calcular. Esos son datos que están en la norma. Ya, el doblez A90 te dice 12 veces el diámetro de la barra, de la varilla. En centímetros, claro está, ¿no? O sea, por 2,54 para transformarlo de pulgadas a centímetros, ¿no? Bien, otra pregunta que tenía por aquí, ya, ¿no? Ingeniero, la longitud, ya, se ve que se basa, se podría reducir la longitud, puede ir el primer piso. Puede ser el primer piso y el segundo porticado, primer piso confinado y el segundo porticado, es muy difícil, porque el sistema se tiene que estructurar uniforme hasta de abajo hacia arriba. Es muy difícil que el primero sea confinado. Eso es lo que pasa ahorita, ¿no? Viviendas de 30 años, señores, con muros anchos, estos muros de King Kong antiguo, de cabeza. Y estas columnas, ¿no? Que son de cabeza, entonces la columna pues mínimo va a ser 25, ¿no? Por 25, son columnas anchas también, con cuatro varillitas de media, ¿no? Ese es un sistema, un sistema confinado de la antigüedad, ¿no? De la antigüedad. Ingeniero, en el segundo piso yo no voy a poner esos muros tan horribles, tan feos, me dijo un cliente una vez, ¿no? Yo voy a seguir mi columna normal con mis buenas vigas. Oiga, señor, columna de 25 con cuatro varillitas de media, eso no pasa, la cuantía mínima siquiera, ¿no? Sí, pero es columna, ¿no? Sí, pero usted le pone una viga de 40 de peralte. Lo que va a generar es que la columna falle antes que la viga. Debemos hacer columnas fuertes, vigas débiles, no al revés. ¿No? Y va a generar una rótula en la columna, no en la viga. Va a fallar su columna. ¿Pero por qué? Si tiene cuatro varillas, ¿no? Entonces, ahí hay que explicar un poco más, ¿no? Eh, bien, entonces, ingeniero, ¿cómo trabajaría la bañería confinada contra una carga puntual? Se modela como carga puntual, ¿no? Le colocas en el ETAPS cuando lo haces, como a la bañería confinada, le pones carga puntual. Pero es peligroso, ¿no? Porque la albañilería confinada recibe cargas distribuidas. Si es carga puntual, habría que contrarrestarlo con la resistencia del ladrillo, ¿no? A ver si es que no la supera. Muy bien, les decía esto de la norma. ¿Qué dice la norma? Bueno, la norma te dice que mínimo debe ser el 1%. ¿1% de quién? El 1% de la sección de la columna. O sea que me está diciendo usted que hacia acá es 30 por 30. Lo mínimo en cuantía, lo mínimo, el área de acero, vamos a ponerle en área de acero, mejor dicho. Área de acero, lo mínimo es el 1%
del área del concreto, o sea, de 30 por 30, así es, ¿no? El 1% del área del concreto. No lo digo yo, lo dice la norma de 0,60, ¿no? Dice, para el área de refuerzo longitudinal para elementos sujetos a compresión, que son las columnas, no deberá ser menor que este valor ni mayor que este valor. Bueno, el límite mayor no es bien difícil que se exceda, pero este límite es el inferior. 0,01 es 1% si lo transformamos, ¿no? A porcentaje. Entonces, imagínate aquí 30 por 30 te da 900. El 1% es 9. Entonces, 9 centímetros cuadrados de área de acero. Oigan, ¿cuánto tiene una varilla de 5 octavos? De memoria, ingeniero, 1,99 centímetros cuadrados. Y de media, ¿cuánto tiene una varilla? 1,29 centímetros cuadrados. Entonces, ingeniero, me está diciendo que esta columna de 30 por 30, lo mínimo que usted debería tener, ¿cuánto es? Lo mínimo que debería tener, al menos, debería tener, no sé, pues unas 4 de 5 octavos y un par de media, ¿no? ¿No? O si quieres unas, sí, es lo más uniforme, ¿no? ¿No? Entonces unas 6, pues, ¿no? Por allí, varillas, para que menos cumpla lo mínimo, ¿no? Pero yo, como ya he hecho diseño estructural, ¿no? Y conozco los valores, no es el 1%. Trabajamos con 1,3% más o menos, ¿no? Esta es cuantía de diseño, ¿no? Entonces multiplicas, te va a salir, ¿no? Acá te va a salir un valor casi de 12. Para 12 ya sabemos que son 6 casi varía de 5 octavos, ¿no? Entonces, eso es lo que sale para columna de 30 por 30. Yo ya sé este dato, que se los estoy revelando a ustedes. Es un datazo que se los estoy dando. Pero el mínimo es 1%. El mínimo, o sea que si te llega una columna de 25 por 40 con 6 varillas de media, no pasa, pues, ¿no? ¿Por qué, ingeniero? Porque 6 varillas de media es 6 por 1,29. No pasa. Si tú agarras una... A ver, ¿quién tiene calculador a la mano? Yo tengo acá una científica rapidito. 6 por 1,29, ¿cuánto es? 7,74. 7,74. Oye, 25 por 40 por el 1%, ¿cuánto es? 10. No pasa, pues. El mínimo que debe tener 10 centímetros cuadrados. ¿Cuánto estás poniendo? 7,64 centímetros cuadrados. No pasa, pues, ni la mínima, ¿no? Está mal diseñado, al ojo, ¿no? Al ojo. Entonces, eso es lo que nos indica la norma 060. ¿Qué más indica la norma 060? Que dice en columnas, ¿no? En columnas. Ah, ¿qué pasaría si excedemos el 0,06 de cuantía? O sea, el 6%, que es sumamente elevado. ¿Qué pasaría? Que se generan fallas, ya no se generan fallas dúctiles, se generan fallas frágiles, ¿no? Donde el acero se mantenga intacto y el concreto se empiece a reventar por todos lados. Eso es algo que, gracias por la pregunta, porque eso es algo que también me preguntan mucho. Ingeniero, dicen que más acero es mejor para que, ¿no? ¿No? El plano dice de 5 octavos, pero yo le voy a poner de 3 cuartos. Dicen que es mejor, dicen que sirve, ¿no? Tengan mucho cuidado porque no es mejor, ¿no? Los ingenieros sabemos que existe la falla balanceada, la falla dúctil y la falla frágil. ¿Qué buscamos, ah? La falla dúctil. Ni siquiera la balanceada, no buscamos la balanceada, buscamos la dúctil. ¿Y qué es lo peor? La frágil. ¿Cómo es frágil? Que el acero ni se mueva, porque le has puesto mucho acero, ni se mueva, y el concreto ya se reventó. Entonces, si tú tienes una viga, esta falla es explosiva, es como que explota y no te da tiempo a nada, y el acero ni se inmoló, ¿no? Ni se inmoló. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, digamos, la columna trabaja a compresión. Claro, una columna trabaja a compresión, pero también a flexión, a flexocompresión, también a cortante. Lo vimos al inicio, ¿no? ¿No? Lo vimos al inicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Ok? No sé de qué les decía ya. Disculpen, es que a veces las preguntas me cortan la hilación. Les decía esto de la norma, de los estribos. Miren, este se supone que es un sistema porticado, ¿no? Y encontré esta columna, ¿no? 15 por 40 con estribo de un cuarto, decía, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No hay estribos de un cuarto en los sistemas porticados. Pórtico no existe. ¿Qué dice la norma? Las columnas se usarán estribos de 3 octavos de diámetro como mínimo. Como mínimo. Para el caso de barras de refuerzo hasta de 1 pulgada, ¿no? Si supera, ¿no? Si en caso la barra es de diámetro de 1,5, que son para puentes, por ejemplo,
Y el diámetro del estribo puede ser de 20, ¿no? Perdón, de media. Pero de un cuarto no te permiten. ¿Dónde lo permiten? En la E070, ingeniero, yo vi. Ah, es que estás hablando de albañilería confinada, no estás hablando de pórticos. ¿Ya? Cuidado. Son sistemas diferentes. ¿Ok? Bueno, también te dice la norma que a menos que la exigencia por diseño del esfuerzo cortante sea mayor, los espaciamientos de los estribos no debe exceder los siguientes valores. Son 10 centímetros, ¿no? Y el primer estribo no debe ubicarse a más de 5 centímetros. Por eso la clásica es que tú ves 2 cada 5, ¿no? Es lo que ves, ¿no? La clásica. Esto es de la norma E060, que la norma E060 toma de referencia el ACI. El ACI, o sea, lo toma de referencia. El American Concrete Institute es quienes, digamos, desarrollan la investigación y lamentablemente la norma de nosotros lo que hace es tomar muchas cosas. Debería existir investigación para nosotros y que sí, algunas cosas se adaptan, ¿no? Pero casi todo es tomado del ACI, ¿no? Cuidado, ¿no? Para predimensionar las placas se tiene que saber el tema del cortante. Usualmente las placas no se ponen en un lado y la otra por otro lado, mirándose pues en extremos opuestos, sino tratan de ponerse frente a frente o en su defecto tratan de ponerse en el núcleo. ¿Y esto quién lo decía? Pues el ingeniero que en paz descanse, Antonio Blanco Blasco, estructuró muchos edificios y en su libro pueden encontrar las estructuraciones, casi las placas siempre iban en la caja de los ascensores o las escaleras porque refuerza la rigidez en la parte del núcleo, haciendo que el centro de masa y el centro de rigidez no se separen mucho para el control de las derivas, ¿no? Bien, a ver, una preguntita que tengo por acá. Se debe poner viguetas en los aleros, ya que sobresale 80 centímetros. ¿Y qué tipo de ladrillo se debería usar en la bañilería confinada? En la bañilería confinada se usa quincón 18 huecos. En los aleros, claro, la vigueta, que lo más natural y lo mejor es que sea una extensión de la vigueta que viene del nervio que viene del techo, sea una extensión el alero. No se debe cambiar de viguetas en el alero. O sea, tú vienes con un sentido de vigueta en el techo y en el alero le cambias la dirección de la vigueta, eso está erróneo. Deberíamos mantener, y esa vigueta debería reforzarse. Como es un volado, trabaja como un voladizo, ¿no? Esa vigueta, ¿no? Como una sección T en voladizo, en realidad, ¿no? Muy bien, criterios de buen encofrado, buen armado, buen vaciado y buen curado. Existen muchos sistemas, se encofra con madera, metálicos y los Fly for System, que es los encofrados flotantes que me gustan muchísimo porque no ocupa espacio para los puntales. ¿Ok? Eh, ¿Alguien me hace un comentario? Ah, claro. Siempre los volados, ojo, los volados siempre van con su viguita de borde, no termina en vigueta. No termina en vigueta, tiene una viguita delgada que es una viga de borde. ¿Por qué? Por esquina entrante. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Bueno, hablaba de los encofrados, me gustan mucho los metálicos y sobre todo los Flyform System que no te ocupe espacio y que es como una caja simplemente que se enrosca y se pone allí. El cálculo de encofrados es también igual con tema estructural, se calcula el encofrado debido a la presión del concreto. ¿Ok? Los encofrados Flying for System, que son estos tipos, vean, me gustan muchísimo, se utilizan en obras grandes. ¿Ok? Em, bueno, ahorita voy con algunas preguntas, si no pierdo la hilación. Aquí están encofrados metálicos reforzados con puntales aquí en esta parte. Y miren el desencofrado. Excelentes columnas caravistas, pues, ¿no? Con fenólicos también se logra esto, claro está, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los distintos tipos de acabado cuando son madera, ¿no? Cuando son maderas, distintos tipos de madera en los encofrados. Hay algunas maderas que son dañinas para el encofrado y otras que no tanto, ¿no? Eso lo saqué pues de un manual, ¿no? Que me parece interesante aquí, lo más que me parece interesante es que en madera hay que controlar mucho el tema de los barrotes y los puntales, ¿no? Los puntales deben estar a 45 grados, los barrotes deben estar colocados intercalados, se debe poner tacos de concreto o separadores en el caso de los aeros para que no se pierda el recubrimiento, ¿no? Se pueden usar escantillones de... he visto que ponen tubos, ahora último vi una foto, un cliente me dijo, ingeniero, ¿se pone tubo en en la columna así, tubos de luz, ese tubo de luz? ¿O de agua creo que le habían puesto? No, lo ideal son escantillones, ¿no? O pedazos de varillas, si se desea, ¿no? Bien, bueno, tolerancias, ¿no? Esto de aquí, tolerancias en el recubrimiento. Ingeniero, problema, ¿en la E060 hay alguna tolerancia para el recubrimiento? Sí, 1.3 es la tolerancia que ahora actual la norma
¿no? Considera como válido, 1.3, ¿no? Los encofrados se calculan, por supuesto, por supuesto. Se calculan porque si no, se abre el encofrado. Sobre todo en la parte baja, como ven acá, la parte baja es la más, ¿no? Porque es como la presión hidrostática, ¿no? Mientras más profundidad tengo, mayor es la presión, ¿no? Igualito acá, más altura, mayor altura de concreto, mayor presión en la base. Entonces sí se calculan. ¿Ok? Ah, pregunta de Facebook. ¿Columneta ingeniero también lleva estribos de 3 octavos? No, las columnetas, por ser columnetas, llevan estribos de 1/4. Solo por ser columnetas, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Las plomadas, consideren bien las plomadas, siempre digo, las plomadas son básicas en columna. Pasa que uno encofra y después se está desplomando a cada rato, ¿no? Entonces deberían usar encofrados pues, que te permitan siempre verificar tu plomada antes de vaciar. Siempre, siempre. Porque siempre que desencofras, por ahí como golpeas, se mueve y se está desplomando, ¿no? Y lo que queremos evitar es eso, justamente, ¿no? Acá están algunas consideraciones para los encofrados, ¿no? eh, la forma de colocación del concreto, es lo que influye en el cálculo de los encofrados, por ejemplo, ¿no? La forma de colocación del concreto, todas las cargas de construcción, incluidas el impacto, la temperatura del concreto, las tensiones verticales y horizontales, remover los encofrados cuando el concreto tenga una resistencia adecuada, perdón. En los concretos pretensados, el encofrado debe permitir el movimiento libre durante la fuerza de tensado, esto es cierto, ¿ok? Aquí está un poquito el cálculo para encofrado, por ejemplo, un muro de contención, ¿no? Como presión hidrostática, les decía, ¿no? Y carga distribuida como presión constante, ¿ok? Eh, Aquí hay que considerar los puntales, ¿no? Los barrotes en el encofrado de madera, ¿no? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el espaciamiento también, importantísimo el tema del espaciamiento, ¿no? El encofrado, hay que respetar los estribos, el estribaje. Este es encofrado metálico apuntalado. Me gusta mucho, mucho este tipo de encofrado porque el acabado es muy bueno. Y además que este tipo de llaves que lleva aquí te ayuda a controlar muchísimo mejor el agarre entre el encofrado. Es perfecto, este encofrado es muy bueno. Tiene varias empresas ustedes para poder. Este es con puntales aluminizados, es excelente. Esto de aquí cuesta carísimo también. Pero el alquiler no tanto, ¿ah? No tanto. Bueno, el clásico madera, ¿no? La clásica madera y los clásicos paneles de metal, ¿no? De acero, son planchas con sus puntales. Se oxidan rápido, por cierto, también, si no los cuidamos. ¿Ok? Aquí, bueno, tenía un pequeño video, me parece. Acá está hablando acerca de el encofrado. Acá está hablando de la columna. A ver, aquí está hablando de una columna, de que cuando lo encofras, lo importante es el taco, ¿no? El taco que hay que dejar en la columna. ¿Cuánto es el recubrimiento? Tacos o separadores de 4 centímetros es lo que se debería dejar. Allí estaba, eso es lo que estaba básicamente hablando acá en el video, ¿no? Aquí ven un taco, pero este, bueno, se ha excedido el tamaño del taco ya, pero bueno, al menos le han puesto acá, ¿no? El taquito. Se aplica para cuando encofras madera, un desmoldante que es directamente. Compren buenas maderas, compren fenólicos. Les aconsejo mucho el fenólico. No estén comprando maderas que a la tercera vacía se van a torcer, ¿no? Compren maderas de tipo, bueno, ya no sé si venden ahora los tornillos, ¿no? Tornillos se usaba mucho anteriormente y son muy buenas maderas. Ahora venden pinos blancos, maderas nogal, creo que venden blancos, que con una encofrada ya está torcida, ¿no? En cambio, el fenólico te dura muchísimo. Es un poquito más caro, pero las planchas no están tan caras tampoco y te duran muy bien por el recubrimiento tipo plástico que tiene el fenólico, ¿no? Entonces te está, de una manera te funciona y muy bien. Y el acabado también es muy bueno. Incluso puedes hacer columnas cara vista para evitar el terrajeo, ¿no? No se aplica petróleo. Ya he hablado de eso. El petróleo le empieza un proceso de carbonatación lenta en el concreto. Entonces eso no se usa petróleo, ¿ok? Para ese caso. Entonces, bien. El doblado de las barras, dice la norma, oigan, si usted va a doblar barra, la pendiente que te manda la norma es 1 en 6, ¿no? Eso es lo que te manda, ¿no? Aceite quemado para las tablas, no se le recomienda mucho el aceite quemado tampoco, ¿no?
por la incompatibilidad química que tiene con el concreto. Traten de usar un desmoldante. Pero si quieren ahorrar, porque a veces los desmoldantes son caros, y el fenólico, inviertan en fenólico. Les va a durar, les dura. En confort metálico, decirle que se compren a los maestros es muy carísimo. Eso se usa en obras grandes, ¿no? El fenólico, pues, es más accesible, ¿no? Pendientes se deja en 1 en 6. Pendientes se deja en 1 en 6. ¿Qué es en 1 en 6? Porque uno dice, ingeniero, 1 en 6 ya, ¿y qué cosa es 1 en 6? Bueno, 1 en 6 es la pendiente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una viga de 20 centímetros, ¿no? Viga chata, y tenemos una columna que de pronto de 40 se transforma a 25, porque así estaba, entonces hacemos un cálculo, ¿no? Rápidamente, el X sería la diferencia de 40 menos 25 entre 2, sería este X que está acá, y la altura sería 6X. Entonces, a ver, vamos a ver si cumple, ¿no? 6X es 20. Entonces, el X máximo para pendientes de 1 en 6, el X de máximo es 3,34. O sea, 3 centímetros debería tener aquí máximo de reducción la columna, pero tiene 7,5. Entonces, no cumple. Entonces, lo que se suele hacer es colocar una mecha, ¿no? Una mecha. ¿Cómo vamos de tiempo? 9:09. Creo que todavía estamos bien con el tiempo, ¿no? A ver, creo que todavía estamos bien, ¿no? Muy bien, entonces lo que se suele colocar es la mecha, ¿no? ¿En qué parte hay que tomar en cuenta el punto fijo, me dicen? El punto fijo. Aquí, bueno, en esta parte de la viga se desarrolla aquí el doblez, ¿no? El doblez o la pendiente se desarrolla en la altura de la viga. En cambio, si yo tengo una columna de 40 que se reduce a 30 y tengo una viga peraltada de 40, tengo toda esta altura, esta longitud para desarrollar el doblado. Y si cumple, mira, 6x es 40, ¿no? Una ecuación básica. ¿Cuánto es x? 6,66 como máximo. ¿Cuánto tengo de x? 5 me sale, ¿no? Acá dice 5. Entonces cumple, o sea, puedo desarrollar el doblez, ¿no? Dentro de la viga peraltada. ¿Ok? Quiero una consultita. Sí, a ver. Buenas noches. En este ejemplo práctico que usted ha hecho, Ajá. donde está de 6-1, obviamente el fierro se está grifando en ese extremo. ¿No hay problema de carga o de sismo, movimiento, fricción, compresión, algo? Por grifar el No, fierro de esa manera, para nada. no, no. El problema se da cuando de repente tratamos de desdoblar el acero, pero en la primera doblada su ductilidad, al menos con esa pendiente, según la norma, nos permite que la fluencia siga trabajando en esta parte sin problema. Y como está dentro del nudo, está protegido. Por eso es que se hace dentro del nudo, no afuera. En ese mismo ejemplo, ingeniero, he visto columnas, por ejemplo, en primer piso, de casas Ajá. de 4 o 5 pisos, y en la parte de abajo he visto fisuraciones, agrietamiento. En algunos casos por óxido y corrosión del acero, y en otros casos me parece por compresión, ¿no? Entonces, si se le pusiera, digamos, como usted hizo en el ejemplo, no creo en la E060, en la minería, me parece, armada, Ajá. si se le coloca, digamos, estribo de media, se le consigue estribo de media solamente en el primer piso, ¿ayudaría en algo en todo caso, respetando el confinamiento de estribos? Colocarle un diámetro de estribo mayor te ayuda a soportar mejor el cortante, es la pregunta creo, sí, más o menos. Sí. Ajá. No, es mejor colocarle un estribo de 3 octavos, pero más pegado, más confinado. Acuérdate que no mucho va por el diámetro del estribado, sino más Sí. allá va por sobre todo en la distancia del estribado. Entonces, más confinamiento, mejor que hacer estribos de media, que también es un poquito difícil en obra Sí, sí, hacerlos sí, de media, es ¿no? trabajoso en medio. Porque como Sí. siempre se le considera primero 1 a 5, 2 a 5, pensaba de repente ponerle simplemente abajo, ¿no? Los 3 o 4 primeros No, estribos en la parte de abajo de media y el resto 3 octavos no, no, tupidos. no. La distancia es más importante que el diámetro. La distancia es más importante. Entonces, mejor más confinado, mejor. Vale, gracias. De nada. Muy bien. El buen armado, ¿no? Esto es algo que me causa sorpresa porque en la norma existe 3 tipos de empalme, el A, el B y el C, ¿no? El empalme A, B y C, que muchos dicen, ¿no? Y dicen cortante 1/3 de la columna, entonces ahí como el cortante es, digamos, vamos a decirle, pues, débil ahí, entonces no hay problema, ponle ahí el traslape, dicen.
Pero ustedes alguna vez en obra han visto, salvo que sea en obra grande sí se ve, ¿no? Pero en obras pequeñas han visto este traslape A, así que pongan uno arriba y uno abajo, así cumpliendo, o ponen donde se les acaba el acero, ¿no? Ahí a la par. Si una varilla va desde abajo, la otra igual, los cuatro aceros se acaban en el mismo lugar y lo hacen el traslape ahí. O construyes tu casa, primer nivel, segundo piso, y dejas la mecha para el futuro tercero y cuarto, y haces un traslape que no es este que está aquí, ¿no? Entonces, el clásico traslape es el C. ¿Cuál es el C? El que tiene acá abajo el traslape justo en la base, que es el más crítico, porque en la base está el mayor cortante, ¿no? Entonces, para el C se amplían las longitudes del A a 70%, ¿no? Bastante, ¿eh? Bastante. Entonces, más o menos, según las tablitas por acá, depende de los tipos, tenemos aquí, depende el tipo, que el C es el más usado, ¿no? Tenemos para, por ejemplo, los más usados, que es de 5 octavos y de media, y de 3 cuartos también, ¿no? Son 54, 90, 68 y 92, ¿no? Ahora, si quieres ser conservadores, pues le pondría 60, 70 y un metro, ¿no? Si quieres ser conservador y no, pero si eres supervisor y quieres ver que tenga el mínimo, pues ese es el mínimo, ¿no? ¿Ya? Una consulta. ¿Podría ser Sí, soldado y con un doblez en la parte inferior en esos casos? Por soldado. la ¿Qué me mecha. refiere con soldado? La mecha. O sea, yo sugiero El acero que en la corrugado, mecha ya, el fierro que voy a agregar tenga el un acero, doblez ajá, y además sea soldado, porque la mecha aproximadamente es de 90, 70, 80 centímetros. ya. ¿Es correcto? Mira, el acero usual, el que te venden, no se suelda, salvo que sea el acero que tenga la capacidad de soldarse, ¿no? Pero el acero no se suelda, ¿ok? ¿Por qué? Porque se craquela, pierde propiedad de ductilidad en la soldadura, ¿ok? Entonces, ya, ingeniero, me dejaron la mecha 30, ¿qué hago? No sé si les ha pasado y quieren que les resuelva ese problema. Les dé algunas pautas, ¿no? Porque no les ha pasado alguna vez que han visto mechas de 30 y usualmente pues para aceros de 5 octavos la mecha es de 70, ¿no? De 30 poquito, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué han hecho? ¿Han visto o no han visto ese tipo? Haría un doblez en la parte inferior, ¿es correcto? Más o Un menos de 20, doblez 30 en la parte centímetros. inferior te refieres a doblarlo, el acero que va, el nuevo, El doblarlo. Quiere nuevo, doblar como una para que zapata pise sobre la losa. sobre la Ah, losa, ya, correcto. para que... No, no te ayuda mucho. Digamos que se genera alguna longitud de desarrollo ahí, pero no te ayuda mucho en esa parte. Le voy a dar la solución más correcta y tampoco traten de usar mucho ese tema del anclaje, ¿ya? Porque eso de perforar 20 centímetros o 15 centímetros y poner un anclaje y con eso solucionar todo no está probado ni investigado. Porque la falla del anclaje, o sea, el anclaje no está bien difícil. Ese es, al menos Sika, Chema, yo conozco, no tienen en su hoja técnica fallas de arrancamiento. Hilti tal vez, ¿no? Pero perforar con epóxico no siempre es la mejor solución, ¿eh? No siempre es la mejor solución. ¿Qué haría un ingeniero usted? Yo pondría un anclaje mecánico y me soluciono la vida con eso. Que un anclaje mecánico es así como una bujía, digamos, sí, del carro, bujía, que tiene la parte de arriba y la parte de abajo como una rosca. Incluso hay máquinas para hacerle tipo al acero corrugado, le haces como, le sacas como la hilera de la rosca, ¿no? El hilo, le haces la embocadura, pones tu conector y ya está. Ves la ficha técnica del conector de corte y listo. Con un conector mecánico, perdón, con un conector mecánico te arreglas la vida en esa parte, ¿no? Si es Hilti, te permito el epóxico, 30 centímetros o 20 centímetros dependiendo de la ficha técnica, pero si es Ica, Chema, como que no sé, no tienen su ficha técnica, no hay la parte del ensayo, no dice nada, ¿no? Hay conectores de menos, a partir de 5 octavos hay conectores, ¿ok? Es un conector roscado, efectivamente. ¿Ok? Conector mecánico es una muy buena alternativa. Dice, en el traslape tipo C se ahorra acero transversal para que se confina nudo y el traslape, me dice. En el traslape tipo C se ahorra acero transversal. Acero transversal, me imagino que se refieren a los estribos, no entiendo mucho la pregunta. Son costosos. Ahorita el acero ha subido, ahorita sí, antes no mucho,
Ahorita el acero subió y subieron sus precios también. ¿Ok? Los empalmes de las columnas que está considerando no están norma S60 de 2009. ¿Me podría aclarar? A ver, ¿me podría aclarar, por favor? El empalme de las columnas que se está considerando no está en la norma 060 de 2000. El empalme de las columnas que se está considerando. Entiendo que es esto que está aquí. Ah, esto no está en la norma, esto lo saqué del manual, que es para un concreto de 175, un concreto desfavorable. Podría ser que para el concreto 210 esto sea menor. Esto no está en la norma porque esto de aquí en la norma está con fórmula. Esto de aquí lo saqué del manual Ceros Arequipa. Estas distancias, como les digo, de forma técnica y se acercan a lo que del cálculo de la norma, pero yo siempre soy conservador en esta parte del traslape, ¿no? Siempre soy conservador. Pero sí, si gusta, o sea, es que, a ver, la charla no me da como para poder mostrar norma y las formulaciones porque quizá en el curso sí, pero aquí no. Entonces tomo de un manual que con un 175 incluso está conservador, pero igual la norma sí especifica esto, pero no con números, sino con fórmula. Ingeniero, una Sí, consulta. ¿Podría hablar un poco más del traslape? O sea, el traslape y la unión mecánica que está comentando. ¿a qué te En el equipo refieres? C, Ya, lo sí. que pasa es que, no sé, podría profundizar más ese tema o un poco más, no sé, para Ah, poder de y alguna forma hacer la conexión adecuada entre el fierro que viene de la primera y continuar con la segunda, ¿no? claro, o sea, claro, sí, sí, o sea, como parte de lo que pasa es que tengo todavía un poquito en algunas diapositivas, no pensaba ahondar en algún tema, pero vamos a hacer lo siguiente. Tengo artículos, creo yo, tengo artículos del tema, ¿no? El tema, incluso algunas especificaciones técnicas de los anclajes mecánicos. Aquel que desea, aquí en los comentarios al final del webinar, vamos a dejar el correo para que ustedes envíen y el número también de WhatsApp. Si ustedes envían, ingeniero, estuve en la charla, por favor, acerca de este tema, con gusto te mando la información que me pides. Sino que ahorita, como tengo más cosas que tocar, me va a complicar ahondar, ¿no? Pero si alguien lo pide, por ejemplo, Ingeniero, en un disculpe. curso, sí, tranquilamente me da el tiempo para ahondar, ¿no? Sí, Ingeniero, una pregunta. Considerando que el FSK que tiene de 175, tomando el sí, phi de media, tiene 54 centímetros. Si adoptamos un ah, FSK de 210, ¿puede ser que el traslape sea menos? menor, ajá, puede ser que sea menor, Ah, porque ya, al ya. tener mayor resistencia del concreto, digamos allí, se genera mayor resistencia al cortante también, entonces por allí como que el traslape puede bajar. Sí, en la Por norma de lógica, hecho ¿no? está en función al F''C la fórmula, por eso les decía, ¿no? Que está formulado, no está así como número tan clarito como está acá, sino que esto lo pongo pues para que tengan una idea. Ah, ya, ya. Gracias. Sí, de nada. De nada, ¿ok? Y les doy esa opción, ¿no? Las disculpo que no puedo andar, pero tengo algunas cositas más que mostrar por acá. Vamos a ver cómo voy con el tiempo ya, según esto. Bueno, diámetros de doblado y diámetros de, lo que les decía, ¿no? 12 veces el diámetro para lo que es doblez, ¿no? Ahora sí, disculpen que tuve un problema allí con la parte del internet, que nunca falta esto en la virtualidad, este es el detalle. Ya, bueno, hablaba de los estribos, muy importante también, que la norma te dice, en la norma realmente te dice que para estribos de elementos sometidos a fuerzas sísmicas son 8 veces el diámetro de la barra. Si quieres ser conservador, puedes tomar el valor de 10 veces el diámetro de la barra con la parte el doblez, ¿no? En la parte del largo del doblez, ¿ok? El doblez se hace 135, ¿no? Cuando ustedes están doblando, pues una dobladora de estribos, como ven aquí, les va muy bien porque te fija justamente el 135, ¿no? Y te permite hasta doblar incluso 2 estribos a la vez. Una dobladora de estribos en obra le va a ir muy bien. Acá justo estaba una foto que están doblando el estribo. Y finalmente mostraba yo por ahí, creo, cómo quedaba, ¿no? En esta parte que quedaba muy bien la parte del 135. O sea, a veces me decían, no, pero eso no se puede. O sea, sí se logra con una dobladora,
se logra. Entonces aproveché, estaba ahí por un operario y lo grabé. De una de las tantas visitas a obra, ¿no? Verificación del espaciamiento de estribo es muy importante, que también se afectan en obra bastante, ¿no? Igual acá, verificación de espaciamientos. Vean este de aquí, ¿qué error encontramos? Aquí, primero, es lo que les decía. Esta construcción que fui, pues, me acuerdo, me llamaron para supervisar los traslapes, ¿no? Y en realidad, esta obra es la que les mostré. ¿Se acuerdan que les mostré? Les dije unas placas. ¿Se acuerdan que les dije unas placas, ¿no? Que no eran columnas, que no estaba. Esta es esta obra. O sea, lo hicieron, lamentablemente lo hicieron así. Cuando me llamaron, ingeniero, una supervisión, hablé con el cliente y le dije, mire, usted ha cometido un error grave en la parte estructural. Me dijo, sí, pero ya construí, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Tendría que reforzar de abajo, ¿no? Hay errores graves, ¿no? Imagínense aquí con la albañilería, estos dientecitos allí metido a esta placa, no sé qué también sería aquí. ¿Qué error encontramos? Aquí hay muchos errores, los estribos también no están bien hechos, ¿no? Hay muchos errores aquí, ¿no? Entonces, esto pues es penoso, ¿no? Ya, es penoso. Distancia de varillas. Por ejemplo, cuando tienes mucha carga de varillas, tú puedes decir que cuál es la distancia mínima que debería existir, esta distancia mínima que debe existir entre las varillas, ¿no? Entonces la norma te dice que hay un límite para el espaciamiento del refuerzo. Te dice que esa distancia debe ser mayor a 1.5 veces el diámetro de la varilla, ¿ok? Mayor a 4 centímetros o mayor a 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. Si hiciéramos un ejemplo, por decir así, un diámetro de media, una distancia de 5 y un tamaño máximo nominal de 3 cuartos del agregado, diríamos, ¿no? D tendría que ser mayor que 1.5, mayor que 4, mayor que 1.3. Entonces, mayor que 1.3 por el 2.54 por el tamaño máximo nominal del agregado, ¿no? Que es una fórmula simplemente. Entonces, ¿cuál me sale? Acá me sale un 1,90 centímetros, 4 centímetros, 2. Se toma el mayor. O sea que la distancia mínima que debe existir entre esta varilla son 4 centímetros, según lo que indica aquí el cálculo. Entonces, eh, 4 centímetros es la distancia, ¿no? Que puede tener como mínima, puede ser distancia mínima entre estos de aquí, ¿no? Entonces, si hay menos de 4, ya entramos en un problema, ¿no? ¿Qué más? Bueno, recubrimientos, bueno, la norma es claro, ¿no? Para muros o muros de corte, 2 centímetros, para vigas y columnas es 4, para cáscaras laminares son 2, losas aligerados son 2, o sea, para las viguetas son 2, ¿no? El recubrimiento, ¿no? El buen vaciado y buen curado, ya hablamos del ACI 318 por allí, que es todo lo que es concreto también, nos dice no, que el concreto debe depositarse lo más cerca posible, el concreto debe conservar su estado plástico en todo momento, ¿ok? Bueno, aquí la colocación debe efectuarse a una velocidad tal que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente. No debe colocarse en estructura de concreto que haya endurecido parcialmente, pues se generan juntas frías. No debe utilizarse concreto después de preparado que se le adicione agua. Eso lo dice la ASTM C94 también. Una vez iniciada la colocación del concreto, esta debe efectuarse sin otra operación continua hasta que se termine el llenado panel, definida por sus límites, ¿no? De las juntas predeterminadas. Los vibrados, yo he visto que vibran como quieren. El vibrado debe ser que la aguja vibradora debe ingresar perpendicular, debe salir lentamente y debe tener radios de acción. Yo he visto que meten la aguja vibradora como pueda, pues no, la cosa es que se vibre, no es tanto así, no es así. El curado se da después de que han desencofrado la columna, ¿ok? Esto ya es temas de concreto. Tiempos límites para empezar ensayos, por ejemplo, media hora, son tiempos que te da la norma STM C94, por ejemplo, pero dentro de los 15 minutos nosotros deberíamos empezar a sacar los ensayos. ¿Qué cosa? Las probetas. ¿Cuánto te pide la norma? 3 mínimo. Deberíamos sacar ensayos de asentamiento, que es el SLAM, temperatura, contenido de aire, y debemos elaborar nuestras 3 probetas, ¿no? El ensayo de temperatura es medir la temperatura del concreto. Una temperatura promedio varía entre 28 a 32 grados. Mayores temperaturas podría indicar que el concreto ya empezó su fraguado.
¿Ok? Aquí una temperatura máxima de 32. Por ejemplo, dosificaciones de concreto, ingeniero, para un 210 con un tamaño máximo nominal de 3/4, utilizaríamos, por ejemplo, casi 9 bolsas de, ¿no? 9 bolsas de cemento, 235 litros de agua, arenas 780 y piedras 955. Son tablas de practicidad, porque si nosotros vamos a entrar al tecnicismo, tendríamos que diseñar con con el método de diseño del ACI, ¿no? El método de diseño del ACI. Ok, consulta, ingeniero, ¿el árido o piedra para el hormigón de su país es de canto rodado o canto chancado? Ah, es chancado, es canto angular chancado, es el más clásico, pero en la selva, por ejemplo, tenemos bastante canto rodado, ok, tenemos bastante canto rodado. El detalle no es más con la forma, sino por la gradación, ¿no? O sea, que tenga una buena gradación, una granulometría correcta, ¿no? Que su curva granulométrica no sea tan irregular. ¿Ok? Ese es un poquito, ¿no? Tenemos varios métodos, ¿no? Hay método volumétrico, método de la CI, ¿no? Método de, digamos, tablas que también hay algunas empresas como esta que nos brindó unas tablas también de forma empírica, ¿no? Ensayos de concreto y para temas de concreto es bastante profundo, ¿ok? El tema de las dosificaciones va a depender mucho de varias cosas, ¿no? Incluso los tipos de aditivos a considerar, ¿no? Es muy difícil, ingeniero, lograr un 210 en obra. No es tan difícil, ¿no? Depende de qué método, depende de qué escoger el método. El método del diseño de concreto, en realidad, si quieres hacerlo con el tecnicismo, tendríamos que hacerlo con un método del ACI que es bueno. El método volumétrico. Lo que pasa es que a la hora que vas a hacer el método del ACI, te vas a dar cuenta que te va a salir una variante de 7, 6% con los métodos volumétricos y las tablas que te dan, ¿no? Entonces tú dices, si se parece mucho, puedo usar ya a nivel práctico mis tablas, ¿no? Incluso uno puede generar sus propias tablas, pero tiene que estar haciendo muchos ensayos de concreto en el laboratorio. Como les digo, esto va a depender de las adiciones y los aditivos. Si nosotros incorporamos adición como microsílice, cenizas volantes, humo de sílice, la dosificación se va a alterar, las resistencias van a cambiar. Si utilizamos aditivos como incorporadores de aire, el porcentaje de vacíos va a ser muy elevado. Si usamos plastificantes, superplastificantes, es lo correcto para lograr 210. Con plastificante se puede, pero en obra, un 210 sin aditivos es un tanto complejo. Así uses la caja cubicadora y toda la cosa, es muy, muy complejo. Te sale seco, te sale seco por la cantidad de bolsas de cemento. Una relación por durabilidad, por ejemplo, tendría que estar entre 0.5 y 0.45. Una relación por resistencia usualmente son 0.55, 0.60, 0.65, ¿no? Pero en obras así que no tienes mucho cuidado, cuando le echas agua al ojo, ahí las relaciones llegan a 0.80, ¿no? 0.85, y eso significa que la resistencia, el F' se va cayendo y va cayendo, ¿no? Entonces, para evitar que caiga, y si está seco, no echar agua, ¿no? Le echamos un poco de plastificante, esperamos unos minutos y se suelta. Créame que se suelta. Yo tenía un video en mi canal acerca del uso del plastificante y cómo soltaba un poco el concreto, ¿no? Ahora, si tengo mezclas que necesito F'Cs de 380, ya no voy a usar plastificante porque es muy difícil que lo suelte. Voy a usar super plastificante de repente, ¿no? Y son temas de dosificación de concreto. Bueno, problemas en columna, un montón. Columnas parchadas, ¿no? Aquí era una columna, como les digo, clásico sistema de dentado, pero no solamente el problema es el dentado que puede perder el muro puede perder su dentado y se acabó la rigidez, el muro bailaría. ¿No? No solo eso, sino que parte de la columna está inducida a la falla. ¿Quién? Esta parte que claramente si tú vas a la obra ves que lo has parchado. Así lo han parchado, no es unas obras informales donde no hay supervisión, con el maestro es amo y señor, lo parchan. Yo no digo nada en contra de los maestros que sean malos, no, porque gracias a ellos son que se hacen las obras. Su trabajo es fundamental. Pero hay maestros, pues, que, no sé, que quieren parchar, quieren esconder, ¿no? Entonces, esto se ve claramente que parchado. Y cuando dijeron, no, que hemos utilizado un reparador de mortero, no sé qué me dijeron.
pero miren el volumen, o sea, ¿qué te pasó acá? No sé, ¿se comió el encofrado? ¿No vibraste? ¿Qué te pasó acá, no? Algo grave ha tenido que pasar aquí. Igual acá, ¿no? Uniones de vigas con columnas, el nudo hasta el acero se ve, otros parches, ¿no? Cangrejeras aquí, acá, desplome de columnas, ¿no? De niveles. Ya, este es el colmo una vez. Esto hasta me hace gracia, ¿no? Lo tomo como, pero cuando yo estuve allí en esa obra, no sé ya ni qué, no sabía ni qué decir, cuando vi que la columna, el tubo era parte de la columna, ¿no? Entonces ya no sabía ni qué decir. La verdad es que le tomé foto y me fui corriendo, ¿no? Porque ya la verdad es que no sabía qué decir. Ella, no, no, tomé una imagen y simplemente me fui corriendo hacia un lado y el cliente me dijo, ingeniero, ¿cómo ve mi obra? Mi señora, la verdad es que usted ha cometido un error grave, ¿no? Se lo dije porque me llaman para decirlo. Esto jamás se hace. El operario me dijo, no, pero sí hemos visto. Ah, bueno, un momento. Al costado de la columna puede ser como una falsa columna, ¿no? Pero en el medio, quitándole casi, no, porcentaje a la columna, ¿dónde has visto eso? ¿No? ¿Dónde? El cliente se molestó mucho y bueno, le dijo al cliente, al operario, maestro, ¿cómo has hecho esto, no? Parece broma, pero bueno, son anécdotas, ¿no? Y yo veo y dije, no, tengo que tomar una imagen de esto para mostrar que la gente, pues, no sé, ¿no? Entonces, tengo un montón de este tipo y bueno, lo muestro siempre a la gente que se ríe y dice, no, eso no existe. Yo no lo he fotomontado, esto existe, ¿no? Pero bueno, le dije al cliente, se sintió. Lo que más pena me da a mí es hablar con los clientes, porque se sienten engañados. Me dijo, pero ingeniero, ¿cómo es posible? Maestro, me ha engañado, ¿no? Entonces, lo que más pena me da es decirle, esto está mal, tiene que demoler todo esto, sacar ese tubo de ahí y volver a vaciar la columna. No, obviamente, esto está mal. Y así lo hicieron, realmente lo tuvieron que sacar, no había otra opción, ¿no? Entonces, hay errores, sí, pues a veces se te inclina la columna un centímetro, o a veces se te pasa el recubrimiento, pero no vas a hacer errores de este tipo. Esto ya es una inconsciencia estructural total, ¿no? Y bueno, me ha alcanzado un poco el tiempo para ver esta parte. Ok, yo he podido tocar varios temas en realidad que se tocan en el curso un poquito más a profundidad, con más detalle. Yo lo he hecho rápido porque entenderán que toda esta información, pues para detallarlo así paso a paso es muy difícil. He tratado de tocar los puntos más importantes, ¿no? Y bueno, no sé si tienen algunas consultas, vamos resolviendo algunas consultas. Yo, de verdad que a mí me encanta compartir con profesionales como ustedes el conocimiento, el intercambio de ideas. No soy dueño de la verdad, no sé todo el campo de repente de la estructura porque es muy amplio, muy amplio, es muy difícil saberlo todo, pero en la experiencia que tengo, en el conocimiento, he tratado de brindarle las cosas que les puede ayudar. Y bueno, como les decía, esto es parte de un curso, ¿no? Nosotros vamos a iniciar ahora el curso, el 5 de especialización, y este es uno de los temas, ¿no? Este es uno de los temas. Son muchos más temas, ¿no? Incluso si alguno, creo que por aquí hay varios que han pedido el temario, y si ustedes ven el temario, pues se ve cimentación, ¿no? 5 horas es las clases los sábados. Uno a veces dice, ah, voy a perder mi sábado, pero yo creo que de verdad es muy importante conocer esto, ¿no? Se ve cimentaciones, ¿no? Incluso aquí le he puesto, ahora le he incluido costos. Evaluación de costos, siempre es bueno, ¿no? Saber de precios. Esto es lo que hemos hecho hoy, columnas, placas, se ven losas y vigas, pisos, escaleras, albañilería, lo que hablábamos, se ve instalaciones eléctricas, sanitarias, acabados, que es parte básica de todo lo que es pues una obra, ¿no? ¿No? Son horarios que un sábado te sientas de 3 a 8, ¿no? Pero vale la pena, creo yo, ¿no? Entonces, algunos ya están matriculados, les agradezco su confianza, algunos todavía, y aquellos que no se puedan matricular, no se preocupen, vamos a seguir haciendo webinars, voy a tratar de programar varios webinars para seguir dándoles algunos tips, ¿no? Claro, no es igual que el curso, pero ¿no? Me interesa que compartir mi conocimiento es uno de mis objetivos, siempre. Por eso es que tengo un canal de YouTube donde doy muchos temas y seguiré dando temas, ¿no? Esto ayuda, creo, a la ingeniería y ver si puedo aportar algo, enhorabuena, ¿no?
Sí, puedo repetir el porcentaje del área del acero, claro que sí. A ver, rapidito lo repito. El 1%, ¿no? El 1% de la cuantía es lo que tratamos de usar. O sea, el área del concreto multiplicas y lo multiplicas por 0,01. Y ese es el área mínima de acero. Entonces tendrías que saber cuánto tiene cada varilla. Con eso tienes un buen rango que puedes utilizar allí, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, yo de verdad les agradezco muchísimo su participación. Ahí Coordinación está enviando unos links que son los links de nuestras páginas, nuestras redes sociales. La empresa ya tiene un par de años de formado y a pesar de que ser un par de años ha tenido un público muy amplio. Hemos hecho proyectos de todo tipo, metalmecánicos, de concreto, plateas de cimentación, hemos hecho de todo. Y damos capacitación. Bueno, yo tengo una maestría en educación porque sé cómo llegar a alumnos, las metodologías. Me gusta mucho la educación. Creo que es una de mis pasiones. Encontré esta pasión y es por eso que, a pesar que hoy he tenido un día muy cansado, estoy muy agradecido con ustedes por haber entrado a este webinar, por estar acompañándome y de verdad, muchas gracias por su participación a todos, de verdad. Entonces, eh, ya voy resolviendo algunas consultas finales para despedirme. Me dice, ingeniero, hay una consulta, hay una vivienda de 60 metros cuadrados, se proyectan a 4 pisos, el primer nivel, todo está libre, con distancias de 5 metros en cada caso. ¿Sería recomendable estar porticado? Muy recomendable el curso, soy uno de sus alumnos. Ah, muchas gracias. Sí, Anthony Bellido es uno de los alumnos. ¿Se recomienda un sistema porticado? Depende. Si tienes pórticos, por allí que no se cumple la deriva, entonces, o perdón, el tema del cortante, entonces tienes que ajustar utilizando unas plaquitas. Pero sí, se recomienda pórticos en el primer piso cuando no hay tantos muros. No, como que no nos queda por ahí de otra, ¿no? El tema de la porticado, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí Ingeniero, en los comentarios están las redes y también está lo del canal de YouTube para que tengan videos muy interesantes, ¿no? De mi punto de vista, para que vean, ¿no? Muchas cosas. Eh, y bueno, acerca del curso, pues también ahí tenemos en las redes, está para que ustedes puedan pedir información y demás, ¿no? Alguien tenía una pregunta, creo, por allí. sí, ingeniero, Sí. en el caso de los aleros, Ajá. lo que se debe usar los ladrillos, ¿qué debe ser? ¿Tipo King Kong o pandereta? Y si se debe incorporar columnetas. Ah, buena pregunta. En los aleros usualmente tratamos de ser lo más liviano posible, ¿no? Podríamos usar ladrillos panderetas, pero claro, si se deben usar columnetas, dependiendo, ¿no? En los aleros, entiendo en el volado, dependiendo, si tienes, 80 centímetros. no, tendría que ver, ya, 80 centímetros, es regular. Entonces, las columnetas se usan para evitar que se vaya a voltear el muro que pones encima, ¿no? Digamos que esa es su función. Entonces, si es que estás usando un sistema porticado, tienes que implantar unas columnetas, sí, lo tienes que hacer para No, evitar que el muro es se voltee. confinado. Ah, si es albañilería confinada, sí, de todas maneras, si hay un muro encima de un volado, tienes que tener columnetas. Estas columnetas, incluso podría la columneta estar más atrás o estar antes del 80, esta columna, ¿no? Y el reglamento te permite dentar el muro con otro muro, dentado. Si es un pedazo, ¿no? De muro, te permite dentarlo. No necesariamente una columneta en el volado, porque lo que le estás generando es cargas puntuales en el volado, que ya de por sí es volado, entonces va a tener mayor momento. Entonces, tratar de no generarle tanto peso y menos cargas puntuales, ¿no? Entonces, no es muy recomendable que la columneta nazca en el volado, sino la columneta tiene que ir de abajo, de arriba hacia abajo, es lo más ideal, ¿no? Que tenga la continuidad, ¿no? Entonces, se podría ver de repente la forma de manejarlo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas preguntas, ¿no? De este tipo. En el curso, cuando yo lo he dado, porque ya es la tercera vez que voy a dictar el curso, hay muchos alumnos que traen sus fotos. Eso me gusta. Cuando traen fotos y me dicen, ingeniero, a ver, resolvamos esta foto. Y eso es lo más enriquecedor del curso. La teoría siempre es teoría y trato de decir lo que encuentro en las obras pequeñas, grandes, ¿no? Lo que veo. Y preguntas como estas suelen existir, ¿no? Entonces, bueno, Ingeniero, disculpe, puede ir sí. cambiando un poco la diapositiva. Faltó una información de su hoja.
¿Para dónde? ¿Para abajo? ¿Hasta qué diapositiva más o Sí, menos? una por una, digamos, hasta que, mientras hablas. Ah, sí, claro. Y bueno, entonces, creo que están dando información en el chat. Yo creo que ya vamos culminando. Aquellos que quieren la información de los conectores, me decían, ¿no? Incluso, creo que, a ver, les puedo mandar incluso una información de unos, a ver, Ahí. ahí, un segundito antes de esto, quería buscar una información del ACI también, ¿no? Ok, del ACI. Bien. Pero igual, aquel que quiera saber lo del conector, que escribe al WhatsApp, que está aquí en la descripción y ya lo podemos ver. Bueno, y ya está. Esto es básicamente la información que les he podido brindar ahora. ¿Ok? No lo paso por confidencialidad, ¿no? del curso, no lo paso, pero bueno, la he mostrado, ¿no? La he mostrado, ya estoy un poquito sobre la hora también. Y bueno, eh, ya resolvemos algunas consultas, ¿no? Eh, algunos me dice, ingeniero, me han dado para cotizar. Hay 16 placas de 4 metros y se han ahorrado con los muros de bañería. Y armado con los muros de bañería. En mi conocimiento, los muros deben estar aislados de las placas. Sí, pues es lo mejor que el muro esté aislado de la placa, ¿no? Claro, es lo mejor, es lo mejor. El muro debe estar aislado de la placa. Claro, la sesión igual está grabada, ¿no? Y se queda en el Facebook. Así que los que quieran repetirla y verla, está en el Facebook, ¿no? Lo pueden ver varias veces. Eso no se preocupe. Pero muy bien. Para mí es un gusto haber compartido este webinar con ustedes. Voy a seguir em, de repente haciendo webinars de otros temas. ¿Ok? No se olviden que el 5 ya, ahora próximo, iniciamos el curso. Aquellos que estén interesados, con mucho gusto le dan información. Y si es que nos vemos en el curso con alguno de ustedes, genial. Los que no, igual sigan conectados a la página que vamos a seguir haciendo webinar. Hay otros cursos también, obviamente no es el único, ¿no? Entonces, bien, yo me despido, ¿ok? Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en un siguiente webinar y espero verlos algunos si en la mayoría sería lo ideal, ¿no? Pero entiendo que algunos por tiempo y demás, pero espero verlos en los cursos que tenemos. Revísenlos igual en la página, tenemos varias opciones para ustedes. Soy el ingeniero Reinaldo Vilches. Muchísimas gracias a todos, ¿no? Y nos vemos en un siguiente webinar. Saludos a todos desde Colombia, México, me escriben también. Qué gusto, de Bolivia. Qué gusto tener eh, grandes profesionales desde otros países también. Ecuador, allí está muy bien. Mucho gusto. De verdad, para mí es una gran experiencia compartir con ustedes que son de otros países, pero igual son excelentes profesionales. Texas, ¿no? En México. Eh, y bueno, Argentina, me dicen allí algunos, ¿no? Argentina. Entonces, nos vemos. Muchísimas gracias. Sigan atentos a las páginas y que tengan muy buenas noches. ¿Ok? Hasta la siguiente. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.